Em, Habíamos dicho de que el examen es luego de terminar la unidad 5, ¿verdad? Esta unidad es un poquito más larga y, em, por supuesto, no es que la siguiente clase ya vamos a dar el examen, ¿no? Sino es que hoy solamente vamos a ver la parte introductoria y la siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios y la unidad aún continúa, es larga. Si ustedes han visto su texto, tiene bastantes aplicaciones que me interesa que las podamos ver, además de que, aquí le falta una N. Bien, además de que quiero que tengamos una clase, más o menos, o quizás dos, donde hagamos puros ejercicios, ¿bien? Es, por eso no me estoy tomando el tiempo de eh, hacer los ejercicios durante cada tema, porque yo también quiero ver lo que ustedes hacen en ayudantía. Para mí es importante eso porque es el apoyo práctico de la materia, pero si requiere de que nosotros le dediquemos una clase a ver ejercicios que yo pienso que son importantes y que no los han hecho en la ayudantía, entonces lo vamos a hacer y a eso nos vamos a dedicar una clase. Entonces, las dudas que tengan de ejercicios y demás, en esa clase me la tienen que decir. Vayan practicando, vayan acordándose de las dudas que hayan tenido, inclusive en sus clases prácticas con el auxiliar, para que en la clase despejemos esas dudas y posterior a ello ya podamos estar listos para el examen. Entonces, eh, vayan practicando sí o sí. No es que van a ir a la clase sabiendo nada. Entonces, practiquen, repasen nuevamente sus ejercicios de clase, porque en el texto igual los ejemplos de clase los hemos visto, ¿verdad? Y los ejercicios que han hecho en ayudantía también, y con eso entremos para lo de las dudas. Así ustedes ya están más preparados para entrar al examen. Bien, entonces hoy vamos a ver por lo menos la parte introductoria porque me interesa que la, la clase esta de la unidad 5 sea un poco más presencial, ¿bien? Que virtual porque no todos se conectan o no todos están tomando la atención que se requiere. Es muy diferente a una clase presencial. Bien, entonces, si ustedes siguen su texto, está en la página 121, es el capítulo 5 o la unidad 5, donde vamos a ver, continuamos, fíjense, con la parte de estática de fluidos, pero ya en este tema vamos a ver las fuerzas estáticas en superficies sumergidas y flotación. Entonces, nosotros ya hemos podido analizar o hemos podido observar de que, por supuesto, como introducción les he puesto un poquito para recordar, qué pasa cuando está en contacto un fluido con un sólido, cómo son las fuerzas que en esa unidad de la que les estoy hablando, si ustedes recuerdan, vimos de que a toda acción se ejerce una reacción. Entonces, vimos unos gráficos donde podíamos apreciar cómo son, en ese caso, las fuerzas normales, ¿verdad? Y, por supuesto, todas esas fuerzas que hemos visto tienen una fuerza que va a ser la fuerza resultante, que eso lo vamos a ver en esta unidad. Entonces, ¿cómo puede asumirse esa fuerza? Es la fuerza que actúa sobre toda el área ejercida en un punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a las fuerzas que tengamos en nuestro fluido, em,
tendríamos que nosotros determinar o calcular una fuerza resultante. Y vamos a ver a continuación algunos gráficos. Entonces, que nosotros podamos determinar la magnitud, la dirección y la posición de esa fuerza resultante es lo que a nosotros nos interesa en este tema. Es por eso que vamos a ver la parte de compuertas, las fuerzas sumergidas, cómo actúan, qué tenemos que determinar, cuál es la dirección. Entonces, aquí yo les he puesto magnitud, dirección y posición de esa fuerza, es lo que a nosotros nos interesa y es lo que vamos a determinar más adelante. Entonces, es un complemento a lo que ya hemos visto en las unidades pasadas. Bien, la presión de un fluido sobre una superficie. Antes que nada, nosotros sabemos que la presión, ¿cómo la definimos? La definimos como la fuerza por unidad de área. Es de ahí de donde viene la ecuación o es la descripción de la ecuación que nosotros ya hemos visto y que ya conocemos. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de que esta presión de un fluido actúa sobre un determinado contorno o sólido a través de cualquiera sea el plano, la fuerza ejercida, perdón, en cada elemento va a tener un diferencial de área, como ustedes pueden observar ahí en cada uno de los gráficos, ¿verdad? Entonces, dado que el fluido, por supuesto, va a estar en reposo, la fuerza que va a actuar en estos elementos, ¿cómo va a ser? Va a ser o lo que nosotros llamamos, actúa la fuerza a ángulos rectos, igual que vimos en el tema pasado. Entonces, a ángulos rectos de quién, del contorno, o por supuesto, del plano en el punto que nosotros estemos considerando. Y aquí tenemos la presión por el diferencial del área, etc. Entonces, para empezar, en este primer caso tenemos superficies planas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ¿qué podemos observar? Que por supuesto las fuerzas en todos los elementos o los puntitos rojos que ustedes pueden ver acá van a ser paralelas, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos P1, P2. Entonces, nosotros tenemos que encontrar o representar todas estas fuerzas que eh, se encuentran en esta superficie plana, la vamos a representar solamente con una, que esa es la resultante. Entonces acá nosotros podemos poner una línea, les voy a marcar acá con la plumita, si es que se puede. Alguien está con su micrófono activado, tengan cuidado. Bien, entonces, entre todas las fuerzas que se van a aplicar a esta superficie plana, ya hemos visto de que van a ser paralelas, ángulos rectos, etcétera, pero ahora nosotros tenemos que determinar en esta unidad la fuerza resultante o la presión resultante, que ahí les he marcado con rojo. Bien, que va a actuar también a ángulos rectos del plano a través de un punto que vamos a llamar centro de presión. Entonces, ahí les voy a marcar también para que ya tengamos un poquito más claro. Todo cuerpo o toda superficie a la cual se le apliquen este tipo de fuerzas va a tener, primero que todo, el centro de gravedad, ¿ok? Y va a tener un centro o centroide de presión. Bien, entonces ese centroide de presión es el que a nosotros nos interesa porque es ahí
donde se aplica esa fuerza resultante, que es muy diferente al centro de gravedad. Entonces, lo que nos interesa es, si bien podemos encontrar el centro de gravedad de esta superficie, nos interesa también encontrar ese centro de presión, que nos denota dónde va a ser aplicada la fuerza resultante de todas las fuerzas ejercidas en mi superficie. Entonces, ahí está el primer gráfico, el primer esquema. Y aquí en el segundo, en el del medio, ¿qué tenemos? Tenemos de que cuando la superficie o el contorno es curvo, perdón, igual lo vimos un poquito en el tema pasado, si ustedes recuerdan, ¿qué va a pasar con las fuerzas? Las fuerzas elementales, ¿cómo van a actuar? Por supuesto, también perpendiculares a la superficie, ¿verdad? En cada uno de los puntos. Entonces, estas fuerzas no van a ser paralelas como en una superficie plana. Esa es la diferencia. Además de que dijimos que nosotros podemos estudiar este elemento curvo por partes. Es por eso que aquí, fíjense, está con rojo para diferenciar cada una de las partes o de las separaciones para poder analizar la aplicación de estas fuerzas elementales. Entonces, fíjense, ahí está con rojo una pequeña parte de este elemento curvo, de esta superficie curva. Luego este espacio que está con blanco sería otra, luego luego este. Entonces, si nos damos cuenta, las fuerzas, como dice la teoría, a simple vista igual lo podemos ver, que no van a ser paralelas como en este caso, ¿verdad? Y por ende, eh, ¿cómo podríamos encontrar la resultante si tenemos este tipo de casos? Lo podemos hacer por un polígono de fuerzas, por ejemplo. Entonces, de manera idéntica a que lo haríamos como si estuviéramos encontrando la resultante en un sólido. Entonces, de esa manera podemos encontrar la resultante. Es una de las maneras, que es la manera más práctica o más, por así decirlo. Y luego tendríamos este otro caso, fíjense, donde estas serían las fuerzas en una superficie cilíndrica. Entonces, la distribución de ellas, fíjense, sería de esta manera. Y esto sería como, por ejemplo, si tuviéramos un balde lleno de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Las fuerzas que actúan van a ser de forma radial sobre la pared del fluido y del recipiente. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza resultante va a ser cero porque esto de acá se equilibra. Bien, al ser circular, esa pared vertical también se va a equilibrar y la fuerza resultante por ende va a ser cero. Pero, por supuesto, si esto no fuese de esta manera, ¿qué pasaría? Vamos a tener que aplicar una fuerza horizontal como un eje auxiliar. ¿Para qué? Para que esto pueda desbalancearse en alguna dirección y poder encontrar. Pero por lo general es esta situación y es la que más se aplica en los ejercicios prácticos o las aplicaciones que podamos encontrar en ejercicios de mecánica de fluidos. Entonces, por lo general, esto entra en equilibrio y la resultante es cero. Pero en este caso, curvo y superficies planas, sí tenemos que determinar esa fuerza resultante, porque es mucho más fácil, por así decirlo, que aquí es cero, ¿no? Pero en estos dos casos, sí o sí, se debe de encontrar.
Bien, para las fuerzas resultantes y centro de presión sobre una superficie plana, esto, por supuesto, sumergida en un fluido. Entonces, de aquí ya empezamos el análisis, por ejemplo, de lo que llamamos compuertas, ¿verdad? ¿Qué son las compuertas? Son superficies que están sumergidas dentro de un fluido por lo general. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que determinar las fuerzas resultantes y ese centroide de presión del que tanto estábamos hablando. No se olviden que es muy diferente el centro de gravedad. Aquí lo tenemos en el gráfico. Este de acá, por ejemplo, de esta figura o de esta superficie, es el centro de gravedad y el centroide de presión está aquí. Bien, es diferente, no está ubicado en el mismo punto, a excepción de algunos casos que más adelante vamos a ver, pero eh, por lo general tienen una cierta distancia uno con el otro. Entonces, em, eso me gustaría que les quede claro desde el inicio. Bien, ahora, aquí nosotros podemos considerar una superficie plana. Bien, lo que vemos en el gráfico, ahí fíjense, es esta de acá, que como les decía, está completamente sumergida dentro de este fluido que tiene una cierta densidad. Ahí está también en el gráfico. Esta superficie, tal como lo vemos en el gráfico, está inclinada a un cierto ángulo phi. Fíjense, ahí está el ángulo. Y por supuesto, aquí nosotros tenemos una, una intersección con la superficie de un eje X. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos eje Y y eje X. Entonces, este eje X para nosotros es un eje auxiliar que nos ayuda a poder determinar, fíjense, cada una de las alturas que nos interesa para los cálculos. Entonces, nosotros podemos tener este eje cero, que es el que es una línea imaginaria que pasa por esta parte de la figura para que podamos observar el centroide de presión, etcétera. Y el eje X es esta otra línea auxiliar que es hasta donde podemos marcar, por ejemplo, desde el punto cero, cada una de las distancias a las alturas o los centros y centroides de presión que nos interesan. Entonces, el eje Y, ¿cómo se toma? Se toma a lo largo del plano de la superficie inclinada que está en este lado. Y este es el eje X. Entonces, este de acá sería el eje Y. Bien, ¿qué más tenemos en el gráfico? Tenemos el punto P y tenemos también el punto Q, fíjense, aquí, que no se ve muy bien, pero es este de acá. Entonces tenemos este punto y este que es el que nos interesa porque es el que delimita, fíjense, nuestro sólido o la parte de la superficie que estamos analizando, de la superficie sumergida. Entonces, si se dan cuenta, está determinado por esta línea Q y esta línea segmentada P. Entonces, por supuesto, va a haber una fuerza debido a qué? Debido a la presión del fluido que actúa ¿dónde? En el elemento de este diferencial de área. Bien. Entonces, por supuesto, esa magnitud de P de la presión que va a ocasionar o de qué va a depender, ya sabemos que la presión, aquí está, que la presión depende de qué, depende de la profundidad o de la carga H, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes distancias H
o carga hasta cada uno de los puntos que a nosotros nos interesa. Y tenemos de que, primero que todo, tomando esta parte de la presión en la superficie, por supuesto, como cero, de la ecuación que nosotros ya conocemos, y tomando en cuenta también la carga que está por debajo de la superficie o por debajo del fluido, ya sabemos de que la presión es igual a densidad por gravedad por la carga o por H, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos F, que sería la fuerza de un elemento de área, que está denotada por quién. Por ese diferencial del área que estamos analizando, que va a ser igual a la presión multiplicado por el diferencial del área. Entonces, va a ser lo mismo que densidad, gravedad, H, y en lugar del área, pues, es el diferencial que estamos tomando en cuenta. Y eso va a ser lo mismo o que tenemos que introducir acá. No nos olvidemos que como este está inclinado, entonces trabajaríamos con seno de phi por el diferencial del área. Entonces, plano inclinado, automáticamente sabemos de que tomamos en cuenta el ángulo. Bien, entonces, H a qué va a ser igual? Va a ser igual a seno de pi, a seno de ese ángulo, y ya sabemos que la profundidad, ¿cómo está? Está en este caso en vertical, ¿verdad? Del elemento que está sumergido. Entonces, aquí nosotros podemos observar, fíjense lo que yo les decía, esta de acá es la superficie plana, tenemos el centro de gravedad, ahí está marcado con el punto rojo, y el centroide de presión, que es donde se aplica la fuerza resultante de la que estábamos hablando en el cuadro pasado. Entonces, ¿cómo podemos determinar esa distancia hacia cada uno de los puntos? Pues calculando, fíjense, cada una de esas profundidades va a tener un valor numérico. Entonces yo puedo determinar o puedo saber, por ejemplo, cuál es la profundidad hasta el centro de gravedad, que aquí está denotado con H barra, y la profundidad hasta el centroide de presión, que está denotada por H sub 0. Y luego esta otra distancia, H también. Además de que no nos olvidemos que como tenemos en el eje Y, igual podemos determinar esas distancias hasta nuestro eje auxiliar X. Entonces aquí podemos determinar Y, podemos determinar Y barra hasta el centro de gravedad y Y sub 0 hasta el centroide de presión. Entonces, todas esas distancias nosotros las podemos determinar cuando estamos hablando de superficies que están sumergidas, inclinadas, de esa manera. Bien, acá ¿qué más tenemos? La fuerza resultante, ya dijimos, de que va a ser la sumatoria de qué? De las fuerzas que se apliquen en todo el elemento, ¿verdad? Y en este caso van a ser las fuerzas en Y, ¿verdad? Por el seno de phi por el diferencial del área. Ahora, si nosotros asumimos que la densidad y la gravedad son constantes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la fuerza, esta de acá, va a ser igual a la densidad, la gravedad, por el seno de phi, y hay que integrar el área. Fíjense, área por el diferencial. Entonces, nos queda de esta manera. Densidad, gravedad, por el área y por la profundidad vertical. En este caso estamos hablando de lo que a nosotros nos interesa mucho más, que sería la parte de el centroide de presión.
Bien, ahora fíjense en esta parte del empuje hidrostático sobre superficies planas, pero fíjense de que ya no está inclinado, sino de que es una superficie totalmente en vertical, que con esto tendríamos un ángulo igual a 90 grados. ¿Qué pasa en estos casos? A diferencia del anterior, lo vamos a ver en este cuadro. Aquí en el esquema podemos observar de que nuevamente la superficie o el elemento está sumergido dentro del fluido. El fluido ya sabemos que tiene una cierta densidad y aquí fíjense de lo que estábamos hablando. La superficie tiene un área determinada. Tenemos el centro de gravedad, fíjense ahí. Y por supuesto tenemos la distancia o la profundidad hasta ese centro de gravedad o la carga. Y más abajito tenemos el centroide de presión, que hemos visto que podemos determinar esa fuerza tomando en cuenta que la densidad, la gravedad, la profundidad o la carga y el área del elemento. Entonces, eso es lo que hemos visto en el cuadro pasado. Lo podemos determinar de esa manera. Ahora bien, cuando todo esto, por supuesto, es simétrico, ¿qué va a pasar? Sobre su eje de centroide vertical, el centro de la presión se encuentra siempre en el eje simétrico. ¿Qué quiere decir? Aquí. Este es nuestro eje auxiliar y lo mismo, ya hemos visto de que el centro de gravedad es primero y luego el centro de presión. Aunque puede haber casos donde no siempre estén distribuidos de esta manera. Pero en la mayoría de casos, sí. Bien. Entonces, nosotros aquí podemos observar, fíjense, la distancia entre el centroide y centro de la presión. La tenemos ahí. ¿Es igual a qué? A la inercia sobre el área por la carga. Lo podemos determinar de esta manera también. Y el momento de la fuerza sobre este centroide de presión, ¿a qué va a ser igual? Considerar un radio de giro. Está, a ver, ahorita le digo, aquí tengo un libro. Fuerza. Me parece que no, ¿no? Fuerzas resultantes. No, no está como empuje hidrostático. Está acá como centro de presión para una superficie plana. Eso está en la página 126. Después del gráfico que vimos, de este de acá, solamente que este gráfico no está en el texto. Yo lo puse para ayudarme a que ustedes puedan comprender un poquito mejor. De todas maneras, si quieren, pueden tomarle una foto para que luego lo puedan ubicar. O lo puedan tener en todo caso de tener. ¿Ya? Bien. Ingeniera, una consulta. Este tema no va a entrar al examen, ¿no? Sí, hasta este tema es el examen de la unidad 5. Ok, gracias. Bien. Bien, todo lo que estamos viendo de fuerzas y demás de resultantes
es lo que vamos a aplicar más adelante a los ejercicios de compuertas. Entonces estamos viendo de dónde vienen las ecuaciones, las fórmulas y cómo podemos considerar las diferentes situaciones que tengamos para ese análisis. Eso es lo que estamos viendo, ¿bien? Y por supuesto, este tema entra a su primer parcial, que quedamos hasta la unidad 5, ¿verdad? Bueno, les estaba diciendo de que aquí nosotros tenemos, o podemos considerar también, el radio de giro del área sobre el centro de gravedad, que fíjense que para todo tomamos en cuenta esta parte de la inercia de un elemento o de una superficie. Por ende, vamos a utilizar seguramente las ecuaciones para determinar esta variable. Y por supuesto, de figuras más conocidas, ¿no? Ya si hay alguna otra figura que precise una ecuación extra, pues la vamos a trabajar también. Bueno, aquí yo les explicaba de que cuando tenemos superficies simétricas donde podamos aplicar este tipo de ejes auxiliares para ver de una manera más clara lo que es la gravedad y el centroide de presión, se puede realizar, pero fíjense que cuando tenemos una zona o, por ejemplo, esta figura que no es simétrica, ¿verdad? No es como esto que es plano en vertical, sino tiene una forma irregular, entonces no es simétrico. Nosotros podemos ayudarnos o apoyarnos de coordenadas auxiliares, igual que vimos en el cuadro pasado, si se acuerdan, era un cuerpo sumergido pero inclinado, donde podíamos utilizar eje X y eje Y, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos otro cuerpo, fíjense de esta manera, sumergido y que no sea simétrico como este de acá, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarnos o identificar o proponernos ejes auxiliares, como en este caso, fíjense, de O a o de 0 a 0, aquí, y podemos poner, por ejemplo, la distancia que corresponda al centro de gravedad, aquí está remarcado con X barra, y al centroide de presiones con X sub 0. Y luego para acá, Y sub 0. Entonces, fíjense nuevamente, centro de gravedad del elemento y el centroide de presión está ubicado aquí. Bien, y ahí es donde se aplica la fuerza, esta de acá, la resultante, al centroide de presiones. Entonces, fíjense de que, nuevamente, volvemos a recalcar y tenemos que identificar esos dos puntos que son diferentes. Ahora que si podemos encontrar la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centroide de presión, también lo podemos hacer. Podemos encontrar esa distancia para poder saber la separación de ambos puntos. Y es ahí donde nos damos cuenta de que o puede estar casi muy pegadito al centro de gravedad o también un poco más alejado. Entonces, puede suceder. Y puede suceder que también esté en el mismo punto, pero lo vamos a ver más adelante, que ya serían casos específicos o especiales. Pero por lo general sí tienen una cierta distancia. Bien, acá fíjense ya con algunos valores numéricos, algo súper sencillito para que podamos ir viendo cómo es que tenemos que trabajar. Si se dan cuenta, todo es eh, bastante, son cálculos bastante geométricos, más que todo poder identificar las distancias, las alturas, etcétera, y pueden ir practicando. Fíjense. Me parece que esto tampoco no está en el texto, así que tómenle una foto y luego ya ustedes lo practican para que vayan recordando algunas
algunas variables que son netamente geométricas y que no necesariamente necesitamos aplicar una fórmula o una ecuación de hidráulica para poder determinar. Entonces, fíjense, aquí tenemos la misma situación, tenemos la superficie inclinada, que está, por supuesto, por debajo del fluido, está sumergido, que podríamos considerar como compuerta, pero aquí lo estamos viendo simplemente como un elemento, ¿bien? Como un elemento que está sumergido. Ese elemento tiene esta área, fíjense, ahí está, es un rectángulo que también, fíjense, tiene sus dimensiones. Entonces, aquí nosotros también podemos identificar de que esto está inclinado a 45 grados desde la superficie horizontal y aquí en este eje auxiliar X o en este punto centro está el centro de gravedad, fíjense, que está denotado aquí. Entonces, nosotros podemos graficar esta línea segmentada, que no se ve muy bien, lo sé, pero es una línea segmentada, aquí fíjense, ahí, y la otra está aquí. Entonces, aquí es el centro de gravedad, y si nosotros marcamos una línea segmentada, va a llegar hasta este punto, y es ahí donde está ese centro de gravedad del elemento. Y asumimos inicialmente que el centroide de presión va a estar aquí. Todavía no lo hemos calculado, pero podemos graficar. Entonces ya sabemos que en el centroide de presión, por supuesto, es donde se aplica esa fuerza resultante o la fuerza de presión de la cual estábamos hablando. Y hasta cada uno de esos puntos, de manera vertical, podemos determinar, fíjense, la altura h sub 0, que sería la altura donde inicia mi superficie sumergida. Luego tenemos h barra, que sería la altura o la carga, o la profundidad en este caso, hasta el centro de gravedad del elemento. Y h sub c, la carga o la altura hasta el centroide de presión. Luego aquí tenemos una altura auxiliar que me involucra toda la parte de la superficie sumergida en vertical también. Y aquí están los ejes o distancias auxiliares que igual vimos de manera general en el cuadro pasado, donde teníamos el eje X y el eje Y, ¿verdad? Aquí podemos identificar, fíjense que para distancias en horizontal, por así decir, pero inclinado, en este caso, por el ángulo de 45, está denotado con X, X sub 0, hasta los diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, X sub 0, desde el punto 0, que podría ser acá, donde está el ángulo, ahí, entonces, hasta el inicio, donde inicia, fíjense, la superficie X sub 0, luego X, que me denota toda la parte sumergida del elemento, X barra hasta el centro de gravedad, así como H barra, fíjense, y X sub C, que sería hasta el centroide de presión. Entonces, fíjense que tenemos aquí, tenemos que B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a L, que sería esta parte de acá, y eso va a ser igual a H sobre el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque está inclinado. Entonces, H, ¿cuánto vale? Vale 2 metros, aquí tenemos los datos. H sub 0 es igual a 3 metros, que sería esta parte de aquí, desde la superficie hasta donde inicia el elemento sumergido, sería 3 metros. Y luego tenemos H, que sería 2 metros. ¿Cuál es? Es esta parte de acá, esta parte que me involucra en vertical la altura de ese elemento. Entonces, L, que dice que aquí dice que es igual a B,
Entonces sería igual a ¿qué? H sobre seno de 45. Y eso me da 2,83 metros. Entonces el área, ¿qué sería? B por L, ¿verdad? Súper sencillo. Eso nos daría 8 metros cuadrados. Y la inercia de este elemento. Si tenemos un rectángulo o un cuadrado, ¿cuál es la ecuación o la fórmula de la inercia de esa figura? Ustedes aquí tienen en la página 128, si se fijan, las propiedades geométricas de algunas figuras más comunes en cuanto a área. Ahí está, el primero es un rectángulo y fíjense que el área está denotada por B y D. Luego, el segundo momento de área, que sería la inercia, ¿verdad? Con respecto al eje que ustedes tienen ahí, sería B por D al cubo sobre 2. Y ahí tienen también para un rectángulo, tienen para un círculo y para una media circunferencia. Entonces, esos serían, perdón, los elementos más básicos o más conocidos que vamos a poder observar aquí. Si hubiese otro, como les digo, lo podemos trabajar también, pero no nos olvidemos que para ello tendríamos que aplicar el segundo momento de área o la inercia de esa figura. En este caso, ¿cuánto nos da? Nos da 5,34. Aquí está la ecuación, B por L al cubo, perdón, sobre 2. Ahora, X sub 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a H sub 0. Fíjense, aquí está. ¿Cuál era? Era este de acá. ¿Tenemos ese valor? Sí. 3 sobre seno de phi, que sería seno de 45. Entonces ya hemos encontrado, fíjense, esta otra distancia, X sub 0. Ahí está, 4,24 metros. X barra, ¿a qué sería igual? ¿Dónde está X barra? Sería desde el inicio de acá, de la superficie, hasta el centro de gravedad de mi compuerta o de mi elemento sumergido. Entonces, eso sería igual a L, que ya lo tenemos, aquí ya lo hemos calculado, sobre 2 más Y sub 0. Entonces, en este caso, nos da 5,655 metros. Ahí está. Y H barra, ¿a qué va a ser igual? A H sobre 2, aquí está, fíjense, H, ya tenemos el valor, sobre 2 más, a eso le tenemos que sumar esta distancia que sería X sub 0. Y eso ya lo tenemos de acá, ¿verdad? Entonces fíjense de que ni bien vamos encontrando algunas variables, esas las vamos a ir necesitando en el siguiente cálculo y en el siguiente. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar, fíjense que no es difícil determinar estas variables o calcularlas, pero el orden en el cual ustedes las van a ir necesitando es como se debe calcular. Ahora, H barra, bueno, eso ya lo vimos. Y la presión, fíjense, ¿a qué es igual? Aquí tienen la ecuación. La presión, ahí está, con rojo en el gráfico, ¿a qué es igual? A la densidad por H barra, en este caso, que es la distancia, por el área. Entonces, eso está en kilogramos fuerza. Y no se olviden que la presión también se puede determinar en otras unidades y no solamente en esta del sistema internacional. Y luego XC, que es la parte o la distancia desde acá, fíjense, desde el inicio de la parte, desde donde empieza el fluido o la superficie del fluido, hasta donde, hasta el centroide de presión. Entonces, ahí tomamos en cuenta nuevamente la inercia de el elemento, de este elemento rectangular, que ya lo tenemos acá y que incluso acá ya lo tenemos calculado, sobre
el área por la distancia X, que esa igual ya la tenemos. Entonces, más X barra. X barra también es la de abajo, aquí fíjense. Entonces, esa distancia ya la tenemos y nos daría la distancia X sub C, que es hasta el centroide de presión 5,77. Otra cosa que nos podemos fijar para ver de que estemos determinando o calculando correctamente, pues sería el valor numérico, ¿verdad? Siempre es recomendable fijarse cómo vamos calculando y cuáles son los valores. Porque, por ejemplo, h sub c no puede ser menor que h sub 0, ¿verdad? Entonces, esa coherencia es la que ustedes se tienen que ir fijando al momento de realizar los cálculos. Después, igual aquí en x. Por ejemplo, x sub 0 no puede ser más grande que x sub c. Entonces, eso tenemos que ir analizando la coherencia de las distancias que vayamos determinando para poder saber que lo que estamos haciendo pues está bien, ¿verdad? Porque caso contrario, en algo nos estamos equivocando. Así que eso es lo que yo les puedo recomendar. Bien, la siguiente clase vamos a ver, o vamos a empezar con este ejercicio de aplicación de la compuerta basculante trapezoidal. Eso vamos a ver la siguiente clase. Y luego tenemos otro ejemplo de compuertas en esclusa. Así que si ustedes quieren pueden ir viéndolo, analizándolo y ya la siguiente clase lo vemos conmigo. Empezamos desde ahí entonces. Todos se han anotado en la lista. Nadie falta, ¿no? Yo falto ingeniera. Igual, ingeniera. Anótense por favor en el chat, pongan su nombre completo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan mientras se terminan de anotar sus compañeros? ¿Alguna duda que tengan de lo que hemos visto hoy? Inge, una pregunta. Ya. El resultado del práctico que nos diga usted nos va a decir. Sí. Pero les voy a decir el día del examen. Yo les voy a anotar ahí las personas que sacaron el resultado correcto y ahí les voy a poner el puntaje con el que van a ingresar al examen. ¿Bien? Pero si quieren saber la otra clase, se lo, se lo pongo en la pizarra para que comparen ustedes el resultado. Y ya cuando hagamos los ejercicios, en la clase de ejercicios, igual lo podemos hacer conmigo, si es que les ha quedado dudas y demás, pero voy a ir revisando, voy a ir viendo cómo lo han hecho, y si veo que tienen muchas fallas, entonces sí o sí lo vamos a ver conmigo, lo vamos a resolver en la clase. ¿Bien? Está bien, ingeniera. Ya. Inge, ¿podría repetir la fecha de examen, por favor? No, no les he dado fecha todavía. Cuando pongamos la fecha les voy a avisar. Además de que tengo que ver lo del aula y demás. Y eso hay que hacerlo con tiempo también. Entonces, todavía no hemos puesto la fecha. ¿Pasaron clases de ayudantía este fin de semana?